Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de dar gracias. Gracias de Cristo, porque por tu misericordia que se renueva cada día, podemos perseverar y podemos continuar. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú renuevas, Señor, nuestro aliento. Tú, mi Dios, Señor, vienes sobre nosotros, nos hablas, Señor, nos imprimes, Señor, de tus sellos, Señor, para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir perseverando. Tú mejor que nadie conoces, Señor, a lo que nos exponemos, Señor, en el mundo. Queremos, mi Dios, evangelizarles a ellos, no ser evangelizados por ellos. Queremos, mi Dios, Señor, ser perseverantes hasta el final, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos permites en este tiempo de asamblea, donde podemos ministrarte, donde podemos ser ministrados. Abre nuestra mente en la mañana de hoy para escuchar tu palabra, para que la palabra no vuelva a ti vacía, para que sea la palabra, Señor, que hoy necesitamos, que nos revele algo nuevo, que afirme lo que ya sabemos, Señor, y entendamos, Señor, que este es el camino y no el otro. Doy gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, amigos, Señor, y amigas acá presentes. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Vamos en el nombre de Jesús. Amén. El día pasado hemos estado, días pasados, fueron prédicas que se dieron durante el mes de agosto. Estuvimos hablando acerca del reino de Dios. Y estuvimos enfatizando que usted como cristiano es un ciudadano del reino. Amén. Amén. Hemos sido llamados a ser eclesia, la congregación de los llamados fuera, para identificarnos con el vituperio de Cristo y por medio de esa sangre rociada ser limpiados de nuestro pecado, pero no para que sigamos viviendo como vivíamos antes. Es decir, no es que vinimos como quien va a un auto lavado y se lavó el carro y luego salió para volverse a ensuciar. No. El Señor vino a nuestras vidas, nos lavó, nos limpió, borró nuestros pecados y nos dice, ahora vive para mí. Ahora vive para mí. Yo estoy estableciendo un reino aquí en la tierra. Yo estoy estableciendo un reino aquí en la tierra. Y tú eres parte de él. Yo te hago ciudadano de mi reino. Y te voy a enseñar a que tú vivas en ese reino. Las dos prédicas que dimos en ese mes hablaba acerca de los derechos que tienes como ciudadano del reino y luego enfatizamos acerca de los deberes. Y yo quisiera retomar en el área de los deberes algunos elementos que el Señor demanda de nosotros. Quisiera comenzar con el versículo que trabajamos en aquel entonces. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aleluya. No siempre es una verdad fácil de aceptar, pero si es lo que declara la palabra, esa es la realidad. Amén. Aleluya. Todos nosotros, sin excepción, nos encontramos en el reino de las tinieblas. Sin importar lo bueno que usted podía hacer en ese reino, pero usted estaba en el reino de las tinieblas. Estábamos en el reino de las tinieblas. Es un gran peligro ser bueno en el reino de las tinieblas, porque usted comienza a creer en su justicia propia y usted comienza a pensar que usted realmente no tiene necesidad de Dios. Cuando Dios viene a nuestras vidas y nos dice, no existe bueno ni aún uno, el único bueno soy yo, y tú necesitas que yo te salve. Si somos capaces de entender eso, es por la gracia y misericordia de Dios. Él nos visita con su misericordia, con su gracia, nos da la fe para creer. Y entonces nosotros le decimos, entiendo, sí, lo quiero, lo deseo, lo anhelo. Él dice, entonces yo, que soy el único que lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer por tu propio pie, te saco de las tinieblas. ¿Y hacia dónde te mueves? Hacia el reino del Hijo de Dios.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De la misma manera como sucede, haciendo una analogía hasta donde sea permisible, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener cuidado con las analogías, que no son enteramente permisibles, sino hasta cierto punto. Haciendo una analogía con el proceso, vamos a hablar de tu nacimiento en el país donde naciste. Tú cuando naciste tú no sabías nada de nada del país donde te encontrabas. Y en la medida que fuiste creciendo, la enseñanza de tus padres, la educación en la escuela, el comenzar a conocer en dónde te encontrabas, entendiste, en este país, en este lugar, en este sitio debo comportarme de esta manera. Otro comportamiento no es aceptable, puede inclusive ser sancionado. Y comenzaste a darte cuenta también, si estás viviendo en la época, en nuestra época, puede actuar que los diversos países tienen diversas leyes. Y lo que en un país es legal, en otro país no es legal. Cada uno en conformidad con su propio criterio, con su juicio, elaboró, hizo, y a los ciudadanos, los que se anexan o los que nacen allí, les van enseñando. Sucede lo mismo en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Y cuando Dios nos mueve de las tinieblas a su reino, ninguno de nosotros sabe nada de nada. Somos niños en Cristo, niños espirituales. Es algo con lo que lidiamos, sobre todo si nos convertimos después de cierta edad, que tenemos experiencia en este mundo, en este país, en esta vida. Lo que no significa que eso sea útil o que sirva para el reino de Dios, que es espiritual. Por eso es que usted ve que usualmente los jóvenes son aquellos que Dios usa muchas veces con mayor poder y con mayor disposición. Son capaces de rendir su corazón a Dios de una forma diferente. Pero eso no significa que nosotros, los que somos menos jóvenes, porque todavía seguimos siendo jóvenes, no podamos hacerlo. Porque finalmente no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. Amén. Él es el que nos libró de la potestad de las tinieblas. Él es el que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él es el que nos va a enseñar cómo es un ciudadano del reino. Sin aspirar a repetir las dos prédicas y volver a hacer de los derechos y deberes. Yo sé que el que vio las prédicas y va a ver ahora, va a entender la continuidad. El que no ha visto las dos prédicas, creo que están montadas en internet, usted las puede ver allí, pues, para que usted pueda conectar los puntos, porque voy a hablar de un evento muy específico. Dentro del reino, el Señor estableció cómo Él desea que usted y yo manejemos nuestras finanzas. El que viene quizás por primera vez o el que no conoce mucho puede obviamente pensar, ya van a hablar de dinero. No lo critico, porque es que hay cristianos de años que cuando comenzamos a hablar de dinero se agarran los bolsillos. Señor, todo lo tuyo es mío menos mi dinero. Todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo, Señor, menos mis finanzas. Todo lo demás, métete con todo, no hay ningún problema. Me tengo que negar, me tengo que rendir, me tengo que esforzar, que me vista así, que me vista asado, que no haga esto, que no haga aquello, no tengo ningún problema. Sí, pero me comienza a hablar de dinero, vamos a dar eso tranquilo, Señor. Deja que yo soy administrador profesional y me manejo. Pues déjeme decirle que el Señor se mete con nuestras finanzas. Cuando yo le digo a Él, todo lo mío es tuyo, no estoy hablando de esas cosas intangibles que es fácil decirle todo es tuyo, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu. Es también lo material, porque finalmente eso me lo ha dado el Señor para mi uso, gozo y disfruto, pero es de Él. Entonces sí, todo lo mío es de Él, incluyendo mis finanzas. Yo voy a hacer una referencia a algo que había hecho el Señor en la antigüedad. El Señor decidió establecer una nación en medio de la tierra. Se lo anunció a Abraham
Porque a él lo escogió y le dijo, tú vas a ser el padre de esa nación. De tu descendencia yo voy a llamar y voy a hacer una nación. Abraham creyó esa promesa. Abraham vivió la parte que a él le tocó. Tuvo su hijo Isaac. Isaac tuvo a Jacob, que después se llamó Israel. Israel tuvo los 12 patriarcas. Tuvieron que mudarse por necesidad a Egipto. Se fue reproduciendo el pueblo. Y resultó entonces que los descendientes de Abraham eran un gran pueblo, esclavos en Egipto. Y ahí es donde aparece Moisés. El Señor llama a Moisés y lo comisiona para que sacara al pueblo y lo organizara como nación, bajo el mandato de Dios, bajo los preceptos de Dios. Moisés no hizo nada de su propia invención. Moisés subió al monte, Dios le mostró el modelo, y ese fue el modelo que él aplicó y estableció. Muchas veces a Moisés se le llama el padre de la nación, aunque sabemos que Abraham es el padre de todo ese pueblo, porque Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para organizar. Y no lo organizó únicamente desde una perspectiva política, demográfica, etcétera, etcétera. También lo hizo de una perspectiva económica. El Señor agarró y tomó y le dijo a Moisés, mira, el pueblo está organizado por tribus. Cada una de estas tribus son los hijos de Israel. Son 12 tribus. Ahora a José le dio una porción doble. Digo, no me vas a contar la tribu de José, me vas a contar los 2 hijos de él. Y me le vas a dar una porción a Efraín y una porción a Manasés. Así que en realidad ya no eran 12, eran 13. Y entonces el Señor agarró y dijo, vas a tomar una de esas tribus, la que se ha consagrado para mí, la tribu de Leví, y esa va a ser de la tribu, pero va a estar aparte, va a estar consagrada para mí. Así que desde la perspectiva de la estructura económica de la nación, cuando lleguemos allá, vas a distribuir la tierra. A diferencia de hoy en día, el trabajo primario en aquel entonces era la tierra, el tener tierra, el poder trabajar la tierra, era poder tener trabajo, era poder tener empleo, era de donde comías. Entonces la tierra la vas a distribuir y le vas a dar una porción a cada uno de ellos. Pero a Leví no le vas a dar porción. A Leví lo vas a llamar para que sirva en el tabernáculo. El tabernáculo era el sitio de adoración del pueblo judaico, que después se transformó en el templo. Y necesitaba gente que sirviera en ese lugar. Todo lo que era el culto que el Señor había establecido. Esa gente debía ser sostenida. Y no iban a tener los recursos para sostenerse como se sostenían los otros, que tenían su porción de tierra y que tenían que trabajarla. Y que Dios les decía, tú eres fiel a mí y yo voy a ser fiel a ti. Es decir, vas a trabajar tu tierra y tu tierra no va a ser estéril, tu tierra va a producir. Y entonces le dijo Moisés, te voy a decir cómo se van a sostener estos levitas. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El Señor ratificó, óyeme bien lo que te voy a decir, no estableció los diezmos, los ratificó. Por tu cuenta, después tú puedes agarrar el libro de Génesis y leerlo y ver que los diezmos es una figura que ya estaba en el corazón de los hombres para con Dios. Que Abraham la pagó a Melquisedec, que Israel, haciendo pacto con el Señor, le dijo, prospérame y yo te voy a dar todos los diezmos de lo que tú me prosperes.
Así que lo que hizo con el pueblo de Israel fue ratificar algo que ya estaba en el corazón de los hombres. Yo te voy a bendecir, y tú vas a regresar parte de esa bendición en una figura llamada diezmos. Los diezmos es la 10ª parte de lo que te entra. Usualmente dentro de lo que es la iglesia cristiana, y vamos a ver algunos versículos que van a apoyar esto, se entiende por el diezmo: si calculas tus ingresos, sacas el 10% y eso lo entregas para la obra del Señor. Nadie te debe estar fiscalizando eso, ese es tu problema con Dios, pero Dios lo está viendo. Los diezmos de los israelitas, que debían ser fiscalizados, no se referían únicamente al dinero, se referían a todo. Ellos tenían que diezmar de todo. Si usted, desde una perspectiva económica, lee el Pentateuco, lee los 5 libros y saca todo lo que son las leyes económicas, usted se va a dar cuenta que en un mundo moderno, eso que Dios escribió ahí se llamaría impuesto. Todos los impuestos que Dios le colocó al pueblo de Israel superan con creces ese 10% en todas las leyes económicas que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero no nos vamos a meter en esos detalles de esa organización. Solamente quiero resaltar este punto. Los hijos de Leví iban a servir en el tabernáculo, no podían trabajar la tierra, tenían asignaciones dentro del tabernáculo que requerían de todo su tiempo, de toda su dedicación. Así que sus hermanos, que sí tenían tierra, debían tomar esta figura, este diezmo, y traerlo a los levitas, porque los levitas estaban ministrando en el tabernáculo. Yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿No ves el pueblo de Israel cuando se presentaba y le decía al levita, toma los diezmos? Y entonces le decía, acuérdate que tú me tienes que dar cuenta a mí porque yo te estoy dando los diezmos. El Señor dice, tú estás obedeciéndome a mí. No eres tú que le estás dando los diezmos a Él. Soy yo que digo que los diezmos son para ellos. Porque ellos sirven en el tabernáculo de reunión. Es el mismo principio que impera en el matrimonio. Pastor, se trata como de una cosa a otra. Sí, pero es que esto es importante porque muchos hombres cuando leen que la mujer debe someterse porque él es la cabeza de la casa, parece que leyeran, no que Dios le dice a la mujer sujétate, sino que Dios te dice a ti sujétala. Y entonces cuando la mujer no obedece a Dios, tú quieres presentarte ahí como un ayudante de Dios, y no precisamente de la mejor manera. La mujer se sujeta porque Dios la manda a sujetarse. Amén. Y el hombre ama a su esposa porque Dios le manda al hombre que la ama. Amén. El pueblo de Israel entregaba los diezmos porque Dios le mandaba que entregara los diezmos, y los levitas lo recibían como una porción que Dios le daba. Ahora, dentro de esta casta de levitas, el Señor llamó una familia, la familia de Aarón, y le dio a la familia de Aarón una potestad única. Ustedes no solamente van a servir en el tabernáculo, ustedes van a oficiar dentro del tabernáculo, pudiendo ingresar al lugar santo. Y uno de ustedes, que llamó sumo sacerdote, va a poder entrar una vez al año al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Tampoco podían trabajar la tierra, no tenían heredad de tierra. Y dentro del tabernáculo haciendo un trabajo diferente, único, especial, que no podían hacer todos los levitas, sino solamente ellos. Así que el Señor estableció otra norma. ¿Saben? Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y ese diezmo de los diezmos era para los sacerdotes, para la familia de Aarón.
Es decir, el Señor estableció provisión en medio de su pueblo. El pueblo entendió esto y lo practicó. Y de esa manera la nación fue prosperada. Y sigue siendo prosperada. Estoy hablando de la nación de Israel. Levante la mano si usted ha visto un judío pobre. Los hay seguramente, pero son la excepción. La bendición de Dios sobre la nación no se ha detenido todavía hoy. No voy a analizar aquí si son buenos, si son malos, no nos vamos a meter en terreno político. Voy a hablar desde la perspectiva de Dios. Dios se comprometió con Abraham y dijo: yo voy a bendecir tu descendencia. Lo están haciendo mal, Dios va a tratar con ellos. Lo está haciendo bien, Dios va a tratar con ellos. Pero la palabra que Dios le dio a Abraham, Dios la va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni regresa sus palabras atrás. Lo que Él ha dicho, eso es, y lo va a cumplir. Amén. Usted ve la tierra y sabe que la palabra que Dios le ha hablado es realidad. Los judíos devotos, aunque no tienen templo, proveen para eso. Es conocido la insistencia que tienen en rearmar su templo. Es conocido que tienen todo listo. Nada más es que le digan sí y comienzan a armar. Es conocido que han hecho estudio y han identificado quiénes son levitas. Que han hecho estudios y han identificado quiénes son sacerdotes. Y lo saben ellos. Y están nada más a la espera del momento que se diga: aquí está el templo otra vez, para entonces volverse a consagrar a la usanza del Antiguo Testamento a servir allí. Y ellos financian eso, porque la parte que le toca darle a su Dios. Y Dios sigue bendiciendo. Si Dios bendice en ese plan, ¿usted no cree que va a bendecir en el plano espiritual? Aleluya. Nosotros somos la Israel espiritual de Dios. Aleluya. Nuestro pacto es superior al pacto de ellos. Señor. Está fundamentado sobre mejores promesas, sobre un mejor mediador, en una mejor espera. Cuando el Mesías se manifieste, Israel está esperando gobernar la tierra y ser la nación central sobre la faz de la tierra. La iglesia está esperando resurrección. Aleluya. Dijo usted si eso no es mejor. El Dios que cumple para algo que está planificado en este terreno, en esta carne, no va a cumplir para lo que está planificado en lo espiritual. Gloria al Señor. Amado hermano, sus finanzas y su billetera son del Señor. Aleluya. Una polémica, todavía existe hoy esa polémica. No la tenemos acá en el Con Cristo. Los que somos miembros del Con Cristo entendemos el concepto de diezmo y estamos comprometidos a dar el diezmo. No hay ninguno de los líderes, no hemos nombrado un líder de finanzas que supervise eso y comience a llamar a los hermanos: no vi tus diezmos, tienes un nuevo trabajo, no me han dicho cuánto ganan. Usted no va a ver eso aquí. Nadie ha nombrado a nadie policía. Eso lo hace el Señor. Amén. Pero sí te vamos a enseñar la palabra a propósito de lo que Dios dice. Aleluya. Otras iglesias tienen esa polémica. Cada uno dará cuenta a Dios de por sí mismo. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice la Escritura. Pero los que somos de hoy con Cristo entendemos ese concepto de diezmo. Por eso usted escucha cuando se para acá que le toca ministrar en ese momento la recolección de diezmos y ofrendas, y usted está aquí en medio de nosotros. No se sienta obligado. Ese es un privilegio que tenemos los miembros de hoy con Cristo. No estamos preocupados, mis amados hermanos. Si esas sectas se pasaran por allí y llegaran a la oficina vacía, respiro vendrá de otra parte, porque esto es de Dios. Amén. Esto es de Dios. Lo sustenta Dios. Nos usa a nosotros los miembros, y si lo que los miembros proveemos no es suficiente, pues entonces lo usan otra cosa. Es de Dios. Yo hablaba con un hermano este fin de semana pasado y él me testificaba de la fidelidad de Dios. Porque él me decía: ¿sabes qué, hermano? Yo tengo una familia grande. Y cuando la iglesia me contrató, como si estuvieran haciendo un contrato a nivel de compañía, me preguntaron: ¿cuánto estimas tú ganar? Yo le digo: no me hagas esa pregunta, pastor, porque tú no me puedes pagar
pagar porque yo estimo ganando. Total que después de muchos acuerdos, él accedió a decirle, le dice, yo necesito que tú me pagues 24.000 bolívares. No, yo no te puedo pagar eso, la iglesia no tiene para pagarte eso. Bueno, pero tú fuiste que me preguntaste cuánto es mi presupuesto. Total que después de muchos acuerdos accedieron, la iglesia le podía pagar solamente 6.000 bolívares. Y él testificaba y decía, ¿saben, hermanos? No hay un solo mes que los restantes 18 no aparezcan. Porque quien me contrató es el Señor. Y el Señor provee para mi necesidad. Entonces no creo usted que cuando hablamos de diezmos y de ofrendas es que pretendemos sacudirle su cartera. La iglesia no se sostiene por lo que nosotros damos en esencia. Cuando hay otras necesidades, el respiro viene de otra parte. Pero tenemos que hacer lo propio, lo que nos corresponde. Eso es lo que dice el Señor, esa es la palabra de Dios. ¿Entienden? Estamos diciendo, hermano. Una polémica en el tiempo del Nuevo Testamento a propósito de los diezmos. En esa figura de los diezmos, los fariseos le criticaban al Señor que sus discípulos no traían los diezmos. Ellos se jactaban a sí mismos de que ellos diezmaban de todo. Y el Señor entonces les habla y les dice que ellos eran un poco cortos de vista, porque si era verdad, ellos diezmaban el comino, la enelda, la menta, todo lo diezmaban, pero habían dejado de hacer la justicia, habían dejado de tener misericordia, habían dejado de vivir para el Señor. Y entonces Él le dice esta frase: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario que usted hiciera justicia, hiciera misericordia, viviera para Dios. Pero no había que dejar de hacer la parte de los diezmos. Dios ha establecido que en medio de la iglesia, nosotros los hermanos diezmemos. Que nosotros los hermanos traigamos ofrenda delante del Señor. Que nosotros los hermanos contribuyamos con nuestros recursos a la expansión del reino de los cielos. Los miembros de Hoy con Cristo firman un pacto de membresía. En ese pacto de membresía, una de las cosas a las cuales se comprometen, yo me comprometo a contribuir con el 10% de mis ingresos a la expansión del reino de los cielos. Y eso es una muestra de gratitud. Cuando yo les hablo de este versículo en Mateo, palabra que sale del mismo Señor, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es un poco para establecer, oír sobre algo que muchas veces la iglesia aduce. Dice, no, pero es que no hay nada hablado de los diezmos en el Nuevo Testamento, es una figura del Antiguo Testamento. El Señor de sus propios labios dijo: y una otra y una tilde de la ley ha de pasar, pero todo esto se cumple. Y entonces con respecto a eso enfatizó, digo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, el sistema de manutención, el sistema de providencia, el sistema económico que Dios ha establecido para el reino donde Él nos ha mudado, sigue siendo exactamente el mismo que estableció para la nación de Israel. El traer tus diezmos, el traer tus ofrendas, el traer tus diezmos, el traer tus ofrendas. Es importante que entendamos eso.
Es una muestra de gratitud para con el Señor. Pablo le decía a los hermanos que había discipulado que él había parido en el Señor, que bíblicamente hablando él estaba facultado para cegar de ellos lo material y no estaba haciendo lo malo, no estaba pecando. Si usted no es capaz de desprenderse de lo material, ¿cómo se puede desprender o decir que se va a desprender de lo interno, lo intangible, lo que usted no toca, lo que usted no maneja? Si usted no es capaz de hacer, por ejemplo, lo que hizo Mateo cuando el Señor lo vio los ojos y le dijo, ven y sígueme. Dice, al instante se paró y dejó la mesa allí. Él era publicano, él cobraba impuestos. Esa mesa estaba llena de dinero que él tenía que responder. Dice, al instante se paró y dejando lo que estaba haciendo se fue con él. ¿Usted cree que el Señor le estaba echando un chiste al joven rico cuando le decía, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme y así serás perfecto? Porque él sabía que el corazón de él estaba puesto en esas riquezas. No representan nada para el Señor. A través de la historia ha habido cantidad de hombres que han leído esos pasajes y sabiéndose en una posición acomodada, no han tenido reparo en obedecer al Señor de una manera literal. Puede leer, por ejemplo, la historia de Antonio. Llegaron en su tiempo de decirle a Antonio el loco, porque al leer este pasaje y entender que su corazón estaba en la riqueza, sabiéndose heredero de una gran fortuna que había dejado su padre, agarró y dejó acomodada la única hermana que tenía para que no le faltara nada, pero todo lo demás lo vendió, lo entregó, y él se fue al desierto hasta las solas con Dios, y allí vivió durante 20 años. Luego Dios lo sacó del desierto para ministrar en medio de la gente. La gracia, la unción que acompañaba a Antonio, mal llamado el loco, porque sus contemporáneos no entendían lo que hacía, lo acompañó hasta el final de sus días. Y hoy, cuando usted lee la historia de hombres insignes y mujeres insignes en medio de la iglesia, el nombre de Antonio ocupa un lugar especial. Yo no estaba mamando gallo cuando dijo, vende todo lo que tienes. ¿Usted cree que sería posible hoy en día que Dios le dijera, necesito el apartamento que te di? Eso lo sacamos de nuestra mente, eso no es posible, me lo diste. Bueno, Él tendrá algo mejor para usted. Aleluya. Pero si Él es el Señor, Él gobierna todo. Amén. Todo. Mi hermano pastor lidiaba con esto, él decía, mientras entendía este concepto, y finalmente un día le dije al Señor, sí, ok, está bien. Entonces me sucedió en la mañana, que mientras oraba el Señor me decía, necesito tu cargo. Me hablaba y me decía, cuando llegues esta mañana a tu oficina, iba a haber una necesidad, vas a saber que soy yo, entrega tu llave. Y él contaba y decía, con todo el dolor de mi alma me conseguí que era cierto cuando llegué a la oficina. Y ahí estaba la necesidad plantada. Ya Dios me había hablado en la mañana, ya yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía dos opciones, o obedecer o hacerme loco. Y así que decidí obedecer y saqué la llave de mi carrito, que tanto me había costado, y la entregué. Y dije, el Señor te da esto, hermano, llévatelo. Dice, y yo tenía un dilema, decía él. Otra vez a pie, tanta oración que me costó ese carro. Y otra vez a pie. Esa tarde, ya antes de irse, llegó un hermano a la oficina. Pastor, menos mal que no se ha ido, porque el Señor me mandó a darle esto. Yo le he llevado un carro más grande. Ese no es nuestro Señor. Aleluya. Pero ¿tú crees que el Señor te puede sanar de un cáncer, pero no te puede dar un carro, no te puede dar un apartamento? Dios puede hacer lo que quiera, Él es Dios, Él es el Señor.
nosotros lo administramos, somos un mayordomo. Él dispone, Él tiene cuidado de nosotros. No te va a pedir algo si Él ya no tiene otra cosa en mente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Si lo que el Señor nos pide como una muestra de fidelidad es que tú todos los domingos des tus diezmos al final del mes, o como tú te manejes, entregues tus diezmos, des tus ofrendas, ¿por qué no hacerlo? Lo que el Señor ha hecho por nosotros supera con creces eso, su sangre. Su sangre es invaluable. Invaluable quiere decir que es tan cara, tan cara, tan cara que no le puede poner un precio. Es derramada por cada uno de nosotros. Y no se exime de seguir bendiciendo, aun cuando muchas veces somos infieles. Muchas veces infieles. Y Él no detiene su bendición. La figura existe también en el Nuevo Testamento. Yo quisiera tomar, ¿cómo la siento? Mira cómo Pablo le habla a los hermanos de Corinto. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Muchas veces esta porción es mal utilizada a propósito de ese proceso de siembra y cosecha. Pero nadie puede negar que en efecto, en el contexto, esto lo citó Pablo cuando estaba hablando acerca de la ofrenda. Y le estaba diciendo a los hermanos de Corinto, mira, tengan listo lo que prometieron, porque van a ir a buscarlo. Y quiero que se vea como generosidad, como lo que ustedes realmente propusieron, y no que se vea como que se está presionando para que ustedes hagan lo que ustedes dijeron que iban a hacer. Y luego cita esto. Entonces, en su contexto, tiene en efecto que ver con lo que nosotros damos al Señor, con lo que recibimos de Él, hablando en el plano material. Porque ciertamente tú puedes sembrar tu vida, y una vida sembrada para el Señor, con toda seguridad, será una vida santa, una vida piadosa, una vida que refleja la luz del Señor. Pero en este contexto tiene que ver con material. Y Él dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Pero el que lo hace generosamente, generosamente también segará. Yo no tengo necesidad de mencionarlos aquí, pero en medio de nosotros hay personas generosas. Y usted lo sabe, usted tiene testimonio en su corazón de que son personas generosas. Examine sus vidas y vean si no son prósperos. Y yo les aseguro que esas personas no lo hacen buscando la contrapartida. Pero es que la contrapartida viene porque viene de parte de Dios, y Dios no se puede negar a sí mismo. Aleluya, amén. Lo hacen con un corazón limpio, con un corazón puro. Y usted a veces se pregunta, wow, ese le da aquel, le da este, le da este, ¿cómo hace? Es generoso o generoso. A veces hasta se quita el pan de la boca para dárselo. Yo tengo un hermano que me trae cosas diciendo que yo se las pedí cuando yo no le he pedido nada. Yo siempre que tú me las pediste, pero yo te las traes. No te he pedido nada. Con respecto a eso, usted puede preguntarse, ¿será que en mi bolsillo el hueco es tan chiquito que solamente cabe un dedo, lo que sale por ahí lo que puedo sacar? Lo tienen cosido. Con el Señor hay que ser generoso, mis hermanos. Amén. Usted no puede ser chirre con el Señor, hay que ser generoso. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amado hermano, en el contexto de la Escritura, lo menos que te puedes proponer es el 10%. Porque esa es una marca puesta de parte de Dios. Aquí hemos escuchado testimonios de hermanos que han lidiado con eso. De verdad que son hermanos que en un momento han tenido carencia, han estado batallando, han estado luchando.
Pero cuando decidieron obedecer a Dios y decir, está bien, mira, yo no sé cómo va a ser, yo te voy a dar el 10%. Y en el momento que han comenzado a dar sus diezmos fielmente, como Dios demanda, testifican invariablemente, mira, sé que tengo menos, ¿cómo me alcanza? No me pregunte, pero me alcanza. No he tomado curso de finanzas, no he tomado curso de administración, no he hecho nada, simplemente comencé a dar lo que tengo que dar y ahora lo otro rinde. ¿Ya? Dios hace eso. Aleluya, amén. Si no han lidiado con eso, te voy a decir una cosa, no de nada. Porque a Él le gusta el labor alegre. Aleluya, amén, amén. Si lo vas a hacer con tristeza, lo vas a hacer por necesidad, vamos a negociar, Dios. Miro Libres, tú dices que tú das 100 por 1, así que estoy esperando. Comemos 2 ceritos más y eso es lo que estoy esperando de regreso. Ahora no vas a recibir nada. Y mucho menos caliente, molesto, bravo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está escrito en Santiago. Con corazón alegre, con corazón contento. Es para Dios. Es para Dios. Aquí en medio de esta iglesia donde usted se congrega, donde usted asiste regularmente, donde usted pone sus diezmos, sus ofrendas, empleamos eso para el reino de Dios. 20%, no 10%, 20%, si lo consideramos de la perspectiva, haciendo la comparación y guardando las distancias, como que este fuera el plano levita y el plano sacerdotal misionero que están trabajando en diversos frentes, 20% de todo lo que entra a la iglesia sale a apoyar misioneros. Amén. En los actuales momentos apoyamos a la familia de Alfredo Páez, que está en el norte del África, trabajando en medio del pueblo musulmán. Apoyamos a Misión Guarao, una misión que tiene ya casi 30 años metida en el Delta, apoyando a su familia fundadora, Peter, su esposa, sus hijas, apoyando a la misionera que nosotros enviamos, Diana Molina. 2 apoyos aparte para cada uno de ellos. Apoyamos al hermano Juan Flores, que hace 8 años, 10 años salió a fundar una iglesia en San José, en el estado de Táchira. Estamos apoyando al hermano Atilio Mazarri, que hace 2 años salió a Barranca, donde estamos trabajando con la misión Barranca, trabajando también en medio del pueblo guarao. Y de aquí a poco estaremos apoyando a José Armando y a Betty, que también van para Barranca. Amén. Creemos que somos una iglesia misionera. Aleluya, Y amén. hay que apoyar a los misioneros. Si Dios nos bendice, nosotros tenemos que bendecirles a ellos. La mano que nos da de comer a nosotros y nos bendice a nosotros, la extendemos también para darle a ellos. Y en los 22 años que tenemos como iglesia, ese principio ha hecho que la iglesia sea una iglesia bendecida, una iglesia próspera. A lo mejor no tiene butacas reclinables, pero no todas las iglesias tienen esta silla. Vaya a una iglesita pentecostal para que se siente en los banquitos de madera, comience a sentarse primero de un lado y por otro lado, porque miren que el culto pentecostal duro, ¿eh? No todos tienen aire acondicionado, porque a veces están echando varilla. Buscamos que usted se sienta bien en medio de este local que está encerrado. Tenemos una escuela dominical, no todas las iglesias tienen una escuela dominical durante el culto, para que usted no esté lidiando con sus hijos. Y allá no están jugando, ya le están enseñando la palabra. Juegan y les enseñan la palabra. Están tranquilos y usted está aquí tranquilo, escuchando la palabra del Señor. Es decir, usted puede ver el empleo de sus diezmos y de sus ofrendas. No porque tengamos que dar cuenta, es para el reino de Dios. Confiamos en nuestros líderes, que nuestros líderes están haciendo lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen, fuego vendrá del cielo. Porque es con Dios. Hay mucho temor, mucha reverencia. Hemos establecido en medio de nosotros mecanismos para guardarnos unos a otros. Yo no firmo ningún cheque.
Eso lo hace el pastor administrativo y no solo, con otros pastores. Nadie aquí puede firmar un cheque solo. De manera tal que hay que ver, hey, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por dónde va esto? Por acá. Ah, un evento de mujeres, vamos a financiarlo. Hay que financiar el escuela dominical, vamos a financiarlo. Hay que comprar trataditos, porque hay que repartir. Aquí hay hermanos que les encanta repartir tratados en el medio, en la plaza también. Hay que financiarlo. Con alegría de corazón, porque es para el reino de Dios. Aleluya. Quiero terminar con la última. Es una porción del Antiguo Testamento, pero es que es tan poderosa, es tan hermosa, que no puedo dejar de citarla. Yo me había propuesto y dije, Señor, que tengo que hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. No voy a citar Malaquías. Comencé a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Invariablemente caí en Malaquías. Porque es que no hay ninguna otra porción de la palabra que refleje esto tal cual. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén, mis amados hermanos. No puedo sino decir amén. Amén. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Cuando el Señor nos dice algo como eso, ponme a prueba. Ponme a prueba. A ver si soy un Dios veraz o si soy un Dios mentiroso. Ponme a prueba. Porque es que a veces nos cuesta tanto. ¿Tú sabes por qué? Porque es que hay una máxima de maldición sobre el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Escritura. La codicia, el tener. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para sus propios deleites. Entonces el Señor dice, zápate eso de encima y pruébame. Pruébame. Ve mi fidelidad en eso. Y los músicos que vayan pasando por favor. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Vamos, hermanos. Lo vemos. Yo no sé tú. Yo lo veo en mi vida personal y lo veo en la iglesia. Hablamos de que hay una recesión económica a nivel del mundo. Y yo sé que muchos de ustedes están envueltos en problemas económicos, fruto de la situación que vivimos. Y hemos tenido temor en algún momento quizás de podremos o no podremos suplir las necesidades de los misioneros. Pero todos los meses el Señor nos muestra tus temores son infundados. Porque yo soy fiel. Amén. Yo soy fiel. Tú sigues bendiciendo a esos misioneros. Tú sigues desde la perspectiva eclesial, institución, trayendo esos diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y yo abro la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Lo vemos como iglesia y lo vemos también en lo personal. Cada uno de nosotros en lo personal puede decir algo como eso. Carlos, no me lo digas. Cada uno de nosotros en lo personal ve algo como eso. Reprenderé también por vosotros al devorador. No quiere que le quiten el diablo de encima, que no lo reprenda. Ese es el devorador. O usted quiere trabajar con el diablo, no le varía. El Señor dice, yo voy a reprender al devorador. Lo voy a quitar. No te va a molestar, no te va a estorbar.
tu tierra, tu terreno no va a ser estéril. Las naciones os dirán bienaventurados y seréis tierra deseable. El Señor nos bendice. El Señor nos bendice de muchas formas. El Señor nos da salud, nos da fuerza para que podamos seguir trabajando. El Señor le dio salud a Doris para que cumpliera un año más de vida. Hoy está de cumpleaños. Levanta tu mano, Doris, para que todo el mundo lo sepa. ¿Quién eres? Nos bendice en nuestros hijos. La mano de Dios no es escasa con nosotros. Y nos ven las personas. Y somos para las personas tierra deseable. Quiero ser cristiano. Yo quiero estar en esta iglesia. Te da a Dios. Y Dios te da a ti. Dad y se os dará. Medida abundante, apretada, revestida, se desborda en el regazo. Ese es tu Dios y mi Dios. Magnánimo. Nosotros tenemos que ser igual. Ponte de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo, venimos, Señor, en esta mañana delante de ti, agradecido, porque tú, Señor, nos has dado todas las cosas. Tú, mi Dios, Señor, has sido bueno con nosotros. Yo te ruego que tú obres en nuestros corazones. Que esta palabra que hemos escuchado en la mañana de hoy mueva, Señor, si es que no lo estamos haciendo, nuestro piso, para que entendamos que en esto debemos ser fieles como ciudadanos del reino. Esta exigencia que tú nos haces, este deber que tú nos reclamas, Señor, debemos cumplir. Debemos estar a la altura, Señor. Y detrás de estar a la altura hay bendición. Tú me asombras con esto, Señor. Porque no me dices cumple porque sí, ya. Que pudieras hacerlo, tú eres Dios. Me dices cumple y yo te voy a bendecir. Cumple, pruébame ahora en esto, cúmpleme. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Yo voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Yo voy a reprender al devorador de sobre ti. Te verán y vas a ser bienaventurados en las tierras deseadas. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra. Que se vuelva, Señor, una palabra viva, Señor, en nosotros. Una palabra viva y eficaz, Señor. Mueve, Señor, a tu pueblo, Señor. Que seamos fieles, Señor. Que seamos íntegros, Señor. Que seamos probos. Caminando en rectitud delante de ti, Señor. En todos. En todo. Ven, Señor, sobre la congregación. Ven sobre este pueblo, tu pueblo, Señor. Y derrama sobre tu pueblo bendición. Derrama sobre tu pueblo bendición. Quizás hay en medio de nosotros alguna persona que no conoce a Cristo. Alguna persona que nunca ha rendido su vida al Señor. Que nunca le ha pedido al Señor, entra en mi corazón. Para ser cristiano necesitas pedirle al Señor, entra en mi corazón. No basta con decir yo creo en Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y decirle a Cristo, entra en mi corazón. Es una invitación personal que tú haces.
Y hoy en medio de este servicio hay un espacio para ti. Si nunca has entregado tu vida al Señor, si nunca le has pedido, entra en Él. Y te voy a pedir que tú vengas acá al frente. Me permitas orar junto contigo. Me permitas guiarte en oración pidiéndole al Señor que el Señor haga la obra en ti. Y que tú te puedas rendir a Él. Gloria a Dios. ¿Quieres recibir al Señor? Puedes pasar acá al frente. Santo, venga sobre ella, Señor, con poder. Fluye, Señor, toca, renueva, regenera, Señor, sana para la gloria de tu nombre, Señor. Y haz una obra, Señor, una obra grande y maravillosa, Señor. Yo encomiendo, Señor, estas hermanas a ti, a tus cuidados, bendiciéndolas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastores y los ancianos, no puede pasar para que oremos por ustedes. Pecado y dolor
Padre, muchas gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por ese sacrificio en la cruz. Queremos que tú nos acompañes ahora. Queremos en nuestros hogares. Llevamos con bien con tu bendición. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Amén.